Vamos a continuar con la palabra. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer el versículo 23. Hemos estado viendo la serie de El equilibrio en la vida cristiana. El equilibrio en la vida cristiana, este es el tema número 9 de la serie. El tema número 9 de la serie. Y este tema, a partir del tema 6, lo hemos dividido en varios subtemas. El día de hoy, seguimos con el tema de el conocimiento de Dios para una vida cristiana equilibrada. Y el título de esta enseñanza es Jesucristo, nuestro conocimiento de Dios. Jesucristo, nuestro conocimiento de Dios. Vamos al al pasaje de Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Vamos a leer el pasaje base. Y dice en Jeremías 9:23, así ha dicho o así dijo Jehová. La semana pasada vimos acerca del nombre de Jehová, ¿verdad? Lo que significa y que es correcto cuando hablamos de Dios decir Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en esta tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y hemos visto la importancia del conocimiento de Dios, no solamente para la vida del creyente, sino para todo hombre. El hombre necesita conocer a Dios, dijimos en primer lugar, porque a través del conocimiento de Dios, por el Evangelio, podemos llegar a lo que es el nacimiento de nuevo. Pero también el cristiano, una vez que ha nacido de nuevo, necesita del conocimiento de Dios para ir hacia una madurez, hacia un crecimiento en la vida cristiana. Y dijimos que este pasaje nos ilustra que no debe de encontrar el hombre una mayor satisfacción en su vida, un mayor significado o un mayor propósito, sino en conocer y entender a Dios, en entenderlo y conocerlo. Y ya vimos que también significa esto de entender y conocer al Señor, ¿verdad? De una manera intelectual, o sea, razonable, y también de una manera personal e íntima, una experiencia personal e íntima, ¿verdad? También hemos visto que el equilibrio que tenemos que tener en el conocimiento de Dios se debe de basar completamente en la palabra. Y esto depende de qué tanto conocemos a Dios y también qué tanto tenemos o qué percepción tenemos de nosotros mismos. Por otro lado, sabemos que la madurez es algo que tenemos que alcanzar como creyentes, pero una madurez en el conocimiento de Dios basada completamente, dijimos, en la Biblia, y nuestro entendimiento y nuestra relación íntima y personal con Dios debe de ir en aumento, ¿verdad? Todo esto lo hemos visto. Por lo tanto, este pasaje nos dice que tenemos que entender y conocer a Dios. ¿Cómo vamos a entender y conocer a Dios? Vamos a leer otro pasaje, el cual vamos a unir juntamente con este de Jeremías 9:23, 9:24 principalmente, y vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Cómo vamos nosotros a conocer a Dios? Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 7, del versículo 7 al versículo 9. Está el Señor Jesucristo con sus discípulos, está el Señor Jesucristo con sus apóstoles, y comienza a hablarles acerca de su venida, de que iba a ir, él tenía que ascender al cielo, pero vendría por segunda vez, y les dice que la manera o la única manera en la que ellos pueden llegar al Padre es a través de él. Ese pasaje famoso que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor les enseña todas estas cosas, pero de repente les comenta algo que tenemos que tener todos nosotros bien claro, o muy claro. En el versículo 7 dice, si me conocieran,
Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y luego afirma y dice, desde ahora le conocen y le han visto. Por un momento sus discípulos no entendieron esto. Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No entendían la relación que había entre Jesucristo y el Padre. Y Jesucristo les aclara de una manera más contundente y les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esto el Señor Jesucristo lo dice, ¿por qué? Porque la única forma, mis hermanos, o la única manera en la que vamos a poder entender y conocer la importancia de conocer a Dios, vamos a entender y conocer la grandeza de Dios y aún vamos a poder crecer en el entendimiento y en el conocimiento personal de Dios, es a través de Jesucristo. Es la única forma en la que el hombre puede tener una relación íntima y personal con Dios. Una persona puede llegar a entender acerca de Dios. Lo comentamos el domingo pasado, los deístas. Los deístas dicen que hay un Dios y entienden intelectualmente que hay un diseño inteligente detrás de toda la creación, pero no han llegado a conocer a Dios. ¿Por qué? La relación personal, íntima, estrecha con Jesucristo, quien es el único medio para llegar al Padre. Si pretendemos, mis hermanos, o si una persona pretende conocer a Dios sin tomar en cuenta al Señor Jesús de la manera en la que lo debe de tomar, entonces esa persona va a estar viviendo engañada. Va a estar edificando su vida sobre la arena, caminando sin rumbo. Y todo esto comprobado o respaldado por una vida insatisfecha de luchas constantes en su interior que no le producen ningún cambio. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en Jesucristo, pero no creen de manera adecuada. Aun cuando la Escritura está llena de evidencias, de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos se niegan a tener ese conocimiento personal a través de Cristo Jesús, por lo cual tú ves muchos testigos de Jehová viviendo vidas ajenas a la voluntad de Dios. Tan solo yo conozco una persona que después de haber conocido la palabra, conoce acerca de los testigos de Jehová, pero comenta que hay como permisos en los que tú metes un permiso y te puedes ir de borracho y regresar, y ir de borracho y regresar. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de quién es Jesús. No hay un entendimiento de la relación que tienes que tener con Cristo y de cómo Cristo debe transformar tu vida. Por eso, cuando una persona no conoce al Señor de la manera adecuada, vive engañado. Vive vida edificada sobre la arena. Llegan circunstancias difíciles y no las puede entender y no quiere. No encuentra resignación, no encuentra paz, no encuentra consolación. Camina sin una seguridad. Le hablas de la palabra y se turba. ¿Por qué? Porque su conocimiento no está en Cristo Jesús, no está en la palabra. Y nosotros tenemos que entender que todo conocimiento de Dios es a través de Jesucristo. La palabra misma nos enseña que Jesucristo es la revelación máxima de Dios a los hombres. Jesucristo es la revelación máxima de Dios a los hombres. Rápidamente abra su Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En el versículo 1, el autor de Hebreos afirma y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los antepasados. A los padres por los profetas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos los patriarcas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa esta palabra, el Verbo? La palabra.
¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente el Señor daba su palabra por medio de otros hombres. Y era revelación del conocimiento de Dios. Como lo que vimos la semana pasada, Dios habló y se reveló a través de Moisés. Palabra dada a través de Moisés. Pero en estos postreros días dice la Escritura que ya no bastó con llevar el mensaje a través de otros hombres. No. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que ahora Dios mismo tuvo que traer la palabra. Y la palabra se encarna. Porque dice en el versículo de ahí mismo de Juan, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La misma palabra de Dios, la revelación máxima de Dios se hace carne y viene y habita entre nosotros para enseñarnos a conocer a Dios de la manera correcta. Sabemos que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Y a través de Él es que podemos tener una relación más íntima y un conocimiento más profundo y verdadero acerca de Dios. Pero, ¿por qué decimos que Jesucristo es Dios mismo? ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios mismo? ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia de esto, mi hermano. Hay suficiente evidencia de que Jesucristo es Dios mismo y que a través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Quien Jesucristo es la misma palabra. En primer lugar, Jesucristo se reveló a sí mismo como Dios. El Señor se reveló a sí mismo como Dios durante el tiempo de su ministerio. Durante los 3 años que estuvo hablando la palabra de Dios, Jesucristo afirmó ser Dios. Los discípulos del Señor, tanto los apóstoles como todos los que en verdad le siguieron, lo creyeron de la misma manera que Jesucristo es Dios. Y así lo enseñaron. De manera que aún hasta nuestros días, 2000 años después, seguimos enseñándolo de la misma manera en la que Jesús lo reveló. Seguimos enseñándolo de la misma manera en la que los discípulos lo creyeron, en la que los apóstoles los enseñaron y sus discípulos después de ellos a través de todo el tiempo. Todos aquellos que hemos creído en el mismo mensaje, todos aquellos que hemos experimentado de manera personal e íntima la transformación de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, lo hacemos de la misma manera. Enseñamos que Jesucristo es Dios. Pero así como los primeros discípulos y hasta nuestros días, que hemos creído en Jesucristo como Dios, no lo hemos creído de una manera hueca o sin sustento o sin fundamentos, sino que hay razones de peso, mis hermanos, hay muchas razones de peso para haber recibido el mensaje de la salvación, haber creído en Él y creer que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esto es bien importante que lo entendamos, es muy importante que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no lo entendió en primer lugar. El pueblo de Israel no pudo ver todas las pruebas, todas las señales que había cuando Jesucristo vino a esta tierra. Y lo que provocó fue el rechazo total hacia Dios mismo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, el pueblo de Israel estaba en una completa ignorancia, aunque se sabía la Biblia. Conocía todos los pasajes del Antiguo Testamento, pero aún así vivía en una total ignorancia de Dios. Y la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo, vino para clarear ese conocimiento de Dios, y el pueblo de Israel no quiso recibir el conocimiento de Dios. Hay distintas razones o varias razones por las cuales nosotros creemos que Jesucristo
Es la máxima revelación de Dios, y no solo esto, sino que es Dios mismo. En primer lugar, vemos el testimonio del mismo Señor. Vimos el testimonio del mismo Señor Jesucristo, quien se declaró a sí mismo como Dios. Él se declaró a sí mismo como Dios. Y podemos decir, ¿y eso qué significa o eso qué importa? Muchos llegan y se creen dioses. Sí, pero la única diferencia entre los que dicen ser dioses y Jesucristo es que Jesucristo lo respaldó con su vida. Yo puedo decir que soy Dios, pero si mi vida no respalda lo que yo estoy hablando, entonces yo soy loco. Yo soy un completo loco. La declaración del mismo Señor Jesucristo como Dios provocó en primer lugar que lo asesinaran. Fue uno de los principales motivos por que los mataron, porque se hizo a sí mismo Dios, dice la Escritura. Y tenemos dos opciones, mis hermanos. O Jesucristo era un completo loco, que decía ser Dios y que lo mataron por esa locura, o en verdad es Dios. Gamaliel lo dijo de otra manera. Un maestro importante de Israel, cuando los discípulos del Señor predicaban a Jesucristo, Gamaliel les dijo, tengan tranquilidad, porque si esto es de Dios, si es verdad que Jesucristo es Dios, si es verdad la doctrina que ellos predican, entonces nada va a poder parar, estaremos peleando contra Dios. Pero si no es verdad, todo esto va a pasar como pasa con muchos otros. Pero no podemos creer en Jesucristo a medias. No podemos creer que Jesucristo era un iluminado y al mismo tiempo negar que Jesucristo es Dios. Porque Él mismo lo declaró. Porque Él mismo declaró que Jesucristo es Dios. Se lo dijo a la samaritana en Juan capítulo 4. A partir del versículo 1 nos narra cómo el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Y en el versículo 26 abiertamente le dice que Él era el Mesías que ha de venir. Cuando está leyendo en Lucas 4:17 el rollo de Isaías, se declara a sí mismo como el Mesías que había de venir. El Señor Jesucristo en Juan 8:58 se declaró a sí mismo con aquel nombre con el cual Dios se reveló a Moisés, el gran yo soy. En Juan 8:58 dice la Escritura, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tan claro lo entendieron los maestros, los sacerdotes, los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús, que cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dice que toman piedras para apedrearlo y arrojárselas. ¿Por qué? Porque entendían que Jesucristo estaba declarando que Él mismo era Dios. Que Él mismo era Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo se refiere a todo lo que es de Él, la tierra, todo lo que en ella hay. Él es el creador, el sustentador de la vida. A lo suyo vino. Pero los suyos, es decir, aquel pueblo que Dios eligió para que viniese la salvación, para que naciese el Mesías prometido, no lo recibieron. No pudieron ver la gloria de Dios en Jesucristo y lo rechazaron. No pudieron ver que era Dios mismo habitando entre los hombres. Por lo tanto, rechazaron al Señor. Pero la primera razón por la cual creemos que Jesucristo es Dios, la máxima revelación del Padre, es que Jesucristo se declaró a sí mismo como Dios. Por otro lado, esa declaración de Él como Dios no iba vacía o sin fundamento. Esa declaración iba acompañada de señales que lo confirmaban como el Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿Cuántos hombres ustedes ven que se declaran como Dios y hay señales? Y hay señales que lo siguen. Los milagros y los prodigios que Jesús hizo ya estaban escritos por los profetas.
que los haría. Abran su Biblia en Isaías 35. Isaías capítulo 35. En el versículo 4 de Isaías 35 dice: digan a los de corazón apocado, esfuércense y no teman. He aquí su Dios viene con retribución y con pago. ¿Quién? Su Dios. Dios mismo, dice, Dios mismo vendrá y lo salvará. Entonces, dice la Escritura, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Está hablando de que Dios mismo vendría y los salvaría. Y pregunta, ¿quién es quien vino a salvarlos? Jesucristo es quien vino a salvarlos. ¿Quién es el que vino y confirmó con señales, milagros y prodigios su poder y su gloria? El mismo Nicodemo, el maestro de Israel. Cuando viene a Jesús de noche, le dice y lo afirma: sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Ellos mismos sabían que Jesucristo venía de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 15, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 24, les reprocha esto. Y le dice, Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y han aborrecido al Padre. No solamente a Jesucristo, sino al Padre. Y no estaba diciendo que no eran pecadores. Simplemente estaba diciendo que su mayor condenación no venía por sus pecados cometidos anteriormente, sino por rechazar a la salvación de Dios, a Dios mismo. Aborrecieron al Padre mismo. Aborrecieron el conocimiento de Dios. Aborrecieron la revelación máxima de Dios a través de Jesucristo, quien es la palabra, el verbo encarnado de Dios. Pero muchas señales confirmaban. La Biblia está atestada de señales que identificaban a Jesús como Dios. A Jesús como aquel por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Y no solo esto, sino a través del cual nosotros podemos conocer a Dios, tener una relación íntima con Él y crecer cada vez más en el conocimiento de Dios. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos el cumplimiento de todas las profecías dadas acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Todas se cumplieron perfectamente en Cristo Jesús. Todas. Existen aproximadamente 48 profecías acerca del advenimiento del Mesías. 48 profecías acerca del advenimiento del Mesías. Y todas cumplidas perfectamente en Jesucristo. Cristo Jesús. El Mesías, mis hermanos, el Mesías, la palabra Mesías en hebreo y en griego, Cristo, es lo mismo, es el ungido de Dios. Era considerado por los antiguos rabinos, por los antiguos judíos, maestros de la ley, maestros del Antiguo Testamento, era considerado el Mesías como Dios mismo. Es decir, no veían al Mesías como una persona diferente a Dios, sino que en sus escritos los rabinos declaran que el Mesías era Dios mismo viniendo a este mundo. Y muchas de ellas hablan de Dios. Un ejemplo muy sencillo lo vemos en Isaías 7:14, cuando habla de Emmanuel. He aquí una virgen concebirá y pondrás por su nombre como Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. Es por poner un ejemplo de los más sencillos y de los más conocidos. Pero hay muchas profecías acerca del Mesías. 48 profecías aproximadamente del advenimiento del Cristo, del Mesías. Como lo confesó también la mujer samaritana, sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos revelará todas las cosas. Yo soy el que está enfrente de ti.
Yo soy el que vengo a revelar todas las cosas. Yo soy el que vengo a traer el conocimiento de Dios. Yo soy el que vengo a clarear la santidad de Dios, la justicia, la santidad. Yo soy el que vengo para que conozcan al Padre. Dato interesante, mis hermanos. Dato interesante acerca de estas profecías cumplidas en el Mesías. Ponga mucha atención. Que es Cristo Jesús, quien es Dios mismo. Un análisis hecho por un profesor y revisado por todo un comité de científicos basan las profecías o basando las profecías cumplidas del Antiguo Testamento en relación al Mesías, a Dios, a la salvación de Dios, a través de un cálculo de probabilidad. Hablando de probabilidades, la probabilidad de que 8 profecías solamente, 8 profecías escritas en todo el Antiguo Testamento, escúchenme bien, 8 profecías escritas en el Antiguo Testamento se cumplieran en un solo hombre, es de 1 por 10 a la potencia 17. Póngale un 1 y 17 ceros. Esa es la probabilidad de que 8 profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en el tiempo presente en un solo hombre. En un solo hombre. Probabilísticamente, ¿no? Con el fin, dice este estudio, con el fin de ayudarnos a entender esta asombrosa probabilidad, dice que esta persona la ilustra de la manera siguiente. Supongamos que tomamos esa cantidad, 1 por 10 a la potencia 17. En dólares, dice, en dólares de plata, en monedas de plata. Dice, y lo esparcimos sobre la superficie de todo Texas. Dice, esto bastaría, imagínense, póngame atención, bastaría para cubrir todo el estado de Texas. Todo el estado de Texas de monedas con una profundidad de 60 centímetros. Imagínense. Es como si llenaras todo el estado de Texas de monedas con una profundidad de 60 centímetros. Qué impresionante. Ahora, marcas una moneda de esas que esparciste sobre todo el estado de Texas, la marcas con un símbolo o la pintas como tú quieras y la avientas entre toda esa cantidad de monedas. Entre toda esa cantidad de monedas. Le cubres los ojos a un hombre y le dices que puede ir a donde quiera, pero que debe de encontrar esa moneda. Encontrar la moneda marcada. Pregunta, ¿esto sería posible? Desde luego que no, es algo completamente imposible, incoherente y suena ilógico. Bueno, probabilísticamente que 8 profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en un solo hombre era casi imposible. Casi imposible. Ahora, esa probabilidad de que ese hombre con los ojos cubiertos encuentre la moneda marcada entre la cantidad de monedas esparcidas sobre el estado de Texas es exactamente la misma que tenían los profetas de haber escrito estas 8 profecías y que todas resultaran ciertas en un solo hombre. Desde su época hasta el tiempo presente, hasta donde se cumplieron las profecías. En el supuesto, decimos de que estos hombres hubieran escrito bajo su propia sabiduría, bajo su propio entendimiento. Es decir, que hubiera sido una casualidad. Es eso mismo.
Por lo tanto, mis hermanos, o todas estas profecías fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, o los profetas escribieron según su propio entendimiento y coincidieron en que se cumplirían en un solo hombre, de pura casualidad. Suena absurdo, absurdo. Los profetas tenían muy pocas probabilidades de que coincidieran sus profecías en un solo hombre. Profetas distintos que vivieron en distintas épocas, que ni siquiera se conocieron, pero que hablaron todos de un único propósito, de una única razón: Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sería Dios mismo. Y esto estamos hablando de que si se cumplían solamente 8 profecías, ahora la probabilidad de que se cumplían las 48 profecías del Antiguo Testamento es 1 por 10 a la 157 potencia. Es algo que sale de la razón, mi hermano. Sale de la razón. Pero todo esto se cumplió en el Señor Jesucristo de una manera gloriosa, milagrosa, perfecta y que sale fuera de nuestro entendimiento. Si está viendo todo esto, una persona no cree en Jesucristo como Dios, necesita atenderse médicamente. Hay algo en su cabeza que no lo deja entender esto. Hay una necedad tan grande que no le interesa. No creemos en Jesucristo como Dios de balde. No creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios mismo sin fundamento. Por otro lado, no solamente tenemos la afirmación del Señor Jesucristo, confirmada por sus señales y milagros, confirmada por las aproximadamente 48 profecías del advenimiento del Mesías cumplidas en Jesucristo, sino también tenemos la confirmación de su gloria en su resurrección. ¿Qué tenemos en este caso? La tumba vacía, para empezar. Ninguna otra tumba está vacía. Ninguna otra tumba está vacía. Y hay muchas razones para pensar y para creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Para empezar, Él ya lo había profetizado Él mismo antes. Antes de su muerte, Él había dicho que moriría. Antes de su resurrección, Él había dicho que resucitaría al tercer día. Se encontraron en la tumba solamente el sudario y las telas con las que fueron envueltas. Además de esto, hay testigos de su resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 4 al versículo 8, el apóstol Pablo afirma a quienes se le apareció. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una profecía que se había cumplido en Jesús del Antiguo Testamento. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales, dice, viven muchos aún y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Por lo tanto, hay testigos visibles, testigos presenciales de que Jesús resucitó. Se les apareció, platicó con ellos. Y tan real fue esto, mis hermanos, que la entrega de sus vidas fue voluntaria en todos los seguidores de Jesús. En todos los verdaderos seguidores de Jesucristo, la historia nos marca que entregaron sus vidas de manera voluntaria, y no solo esto, con gozo y alegría en su corazón, sabiendo y creyendo que si Jesús resucitó de entre los muertos, que si Jesucristo fue confirmado como el Hijo de Dios, entonces también cumpliría todas las promesas que había dado. La de venir por segunda vez, la de tomarnos para que donde Él está también nosotros estemos. Esto y muchas cosas más son prueba de lo que creemos y de la revelación de Dios a través de Jesucristo, su unigénito, en quien solamente el Padre tiene complacencia. Y es aquí donde radica la importancia de entender y conocer la mente del Señor a través de Jesucristo. Conocer la mente del Señor a través de la palabra de Dios.
pero al mismo tiempo entender y conocer el comportamiento de Cristo Jesús. Tú puedes leer los evangelios, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y te vas a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo hablaba, cómo se comportaba. Tan solo en el Sermón del Monte tenemos una cantidad impresionante de enseñanza de cómo debería de comportarse el hombre de Dios. O cómo es que Dios tiene en su pensamiento que el hombre creado por Él y al cual ha llamado su especial tesoro, que ha formado parte de su familia, debe de comportarse. Y esto es completamente contrario al conocimiento que tenían los religiosos del tiempo de Jesús. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oren por los que los persiguen y los ultrajan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Era una enseñanza que chocaba con el conocimiento que se tenía de Dios en aquel tiempo. Porque si tú conoces a Dios, conoces su mente a través de la palabra y conoces su comportamiento, tú puedes reflexionar en esta pregunta cada vez que vayas a hacer algo. ¿Haría esto el Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo se comportaría de esta manera? ¿O qué haría Jesucristo en estos casos? ¿Hablaría como yo estoy hablando? ¿Se comportaría como yo me estoy comportando? Porque no podemos agradar al Padre si no es por Jesucristo. Cualquiera que quiera tener una relación con Dios tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Es decir, tiene que aprender a tener una relación con el Hijo, y entonces podrá tener una relación con el Padre y podrá tener una relación con el Espíritu Santo. Los mismos discípulos del Señor, después llamados apóstoles, tuvieron que enfrentar el crecimiento en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Es decir, que conforme lo iban conociendo, iban madurando. Vemos uno de los primeros contactos o acercamientos de los discípulos o de los apóstoles con el poder y la gloria de Jesucristo. En Mateo 8, 23 al 27. Encontramos la historia de cuando Jesús calma la tormenta. Y es la primera vez o una de las primeras veces que los apóstoles pueden palpar de una manera tan preciosa el poder de Dios. De modo que se hacen una pregunta en el versículo 27. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene tal poder para calmar la tempestad con solo una palabra de su voz? Lo iban conociendo, iban experimentando el conocimiento de Dios. Posteriormente, más adelante en Mateo 14, del versículo 22, habla de que Jesús camina sobre el agua. Camina sobre el agua, los discípulos se asustan, Pedro da unos pasos y se comienza a hundir, pero después entran todos a la barca. Y en el versículo 33 dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, pero ya no dijeron: ¿quién es este? Ya no, ahora afirmaban diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Habían crecido en su conocimiento, ya no dudaban, ya no se preguntaban quién era Cristo Jesús. Y ahora entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Más adelante en Mateo 16, del versículo 13 al versículo 16, vemos la confesión de Pedro. Cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres un maestro, unos dicen que eres Juan el Bautista. Y Jesús les dice: a mí no me importa lo que dicen, lo que crean ellos. Yo los he elegido a ustedes, ustedes son parte de mí. A mí me importa lo que ustedes tienen, lo que ustedes creen de mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? O en otras palabras, es la misma pregunta que Jesús nos hace a ti y a mí. ¿Quién crees tú que es Jesús? Pedro responde: pero sabemos y tenemos la certeza que es lo mismo que creyeron todos los demás discípulos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con una firmeza, con una seguridad. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Conocen más a Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y conocen más a Dios, tú eres el Mesías que había de venir. ¿Quién es el Hijo del Dios viviente? Y en Juan 6:68 Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El conocimiento de Dios iba siendo cada vez más profundo en los discípulos y los apóstoles del Señor.
Pero no era suficiente, tenían que seguir aprendiendo y les aseguro que siguieron aprendiendo hasta el día de su muerte. Qué importante es conocer el corazón de Dios para actuar conforme a su pensamiento. El no conocer a Dios, mi hermano, nos puede llevar a cometer hechos reprobados por Él, detestables, pensando incluso que estamos haciendo las cosas para Dios cuando estamos obrando para muerte. Es lo que le pasó al apóstol Pablo. Él creía que servía a Dios y Jesucristo le reprochó y le dice: ¿por qué me persigues? No me estás sirviendo, me estás persiguiendo. El apóstol Pablo lo entiende y en ese momento se rinde al Señor, se entrega, se convierte a Cristo, se convierte en cristiano, de ser un hombre celoso de Dios, de un Dios desconocido, un Dios creado por su pensamiento, un Dios ajeno a lo que la Escritura decía. Se convierte a adorar al Dios vivo y verdadero revelado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:1: estas cosas les he hablado para que no tengas tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate, que es lo que hacía el apóstol Pablo, pensará que rinde servicio a Dios. Y luego algo bien importante dice en el versículo 3: y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. La ignorancia del verdadero conocimiento de Dios nos va a llevar a cometer hechos reprobados, hechos detestables, a ir en contra de la voluntad de Dios, a esparcir en lugar de recoger juntamente con Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no en parte, toda la plenitud de la deidad está en el cuerpo de Cristo Jesús, en el ser de Cristo Jesús. Y Dios quiere que le conozcamos a través de Cristo Jesús. Pero solamente puede conocer a Cristo Jesús, solamente puede conocer a Dios de una manera personal e íntima aquel que tiene que se ha rendido de todo su corazón a Dios. Hay una revelación que es general y esa la pueden conocer todos a través de la creación. Los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la palabra. Las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad se hacen visibles a través de la creación del mundo y se entiendan por medio de las cosas hechas, y no hay excusa. Y hay argumentos para entender la gloria de Dios, pero hay una revelación específica, una revelación especial. Es aquella revelación que nos muestra algunos aspectos de la naturaleza del Señor, pero que son dados a conocer por Dios única y exclusivamente a aquellos a quien Él se los quiere revelar. Solamente a quien Dios le revela estos aspectos personales e íntimos. Jesucristo dijo en Mateo 11:25: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27 de Mateo 11: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, es Jesucristo el único a través del cual podemos conocer al Padre. Pero Jesucristo solamente les revela el conocimiento de Dios a aquellos, dice la Escritura, que son como niños. Aquellos que se humillan, aquellos que quieren depender del Padre, aquellos que anhelan el cuidado, el refugio, la cobertura de Dios. Y es aquí cuando comienza en esa experiencia personal con Cristo. Es donde cada individuo de manera muy personal se le dan a conocer los misterios de la palabra de Dios, del Señor. Donde Dios pone el Espíritu Santo en el corazón del hombre y comienza a entender la Escritura. Una palabra que antes le parecía que estaba escrita en otro idioma, que no entendía, que se le hacía aburrida. Ahora, por esa relación íntima con Dios, puede experimentar el conocimiento
La revelación de Dios, de su voluntad, de su amor, de su justicia, de cada uno de sus atributos, porque ahora tiene una relación personal con Cristo, porque se humilló ante Él, le creyó y Dios le dio de su Espíritu Santo. Solo unos pocos participan de la revelación especial de Dios. Y no tiene nada que ver con el gnosticismo, no, sino tiene todo que ver con un corazón contrito y humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo el Señor en Mateo 5:3. Felices, dichosos aquellos que reconocen que necesitan de Dios, que dependen de Dios, porque ellos son los que van a tener ese título de hijos, ese especial tesoro. Así nos dice su palabra. Y todo esto lo encontramos a través de Jesucristo, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser persuadidos por palabras vanas, por palabras que parecen verdaderas pero son falsas, suenan atractivas pero son falsas. Y este es el resultado principal de todo aquel que va creciendo en la palabra de Dios, en la vida de Cristo. Aquel que vive una vida equilibrada porque conoce a su Dios, porque entiende que es en Cristo Jesús en quien podemos encontrar todo lo necesario para una vida con propósito, una vida con esperanza, una verdadera vida, mi hermano. Porque es la palabra la que nos da la respuesta a todos los sucesos de la vida. No contiene circunstancias específicas, pero sí contiene principios que te van a ayudar a tomar las decisiones agradables delante de Dios ante cada situación específica. Contiene cómo te debes de comportar ante la adversidad, cualquiera que ésta sea. Contiene cómo te debes de comportar ante tus emociones, cualquiera que éstas sean. Contiene cómo te debes de comportar en tu matrimonio, sea cual sea la adversidad que estés pasando en medio de tu matrimonio. Porque contiene los principios de Dios, la revelación de Dios, de su voluntad, de cómo Él quiere que nosotros andemos en esta tierra. Y es a través de Jesucristo que vamos a poder encontrar este máximo conocimiento de la voluntad de Dios para poderlo poner por obra. Por eso, aunque muchos conocen la Biblia, no pueden vivir la palabra que está escrita. Y no se comportan como está escrito. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el verdadero conocimiento viene porque Jesucristo lo da. Y para que Jesucristo te dé ese conocimiento, primero tienes que rendirte a Él. Jesucristo dijo cosas como: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otra ocasión dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Finalmente, mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder vivir la vida que Dios nos ofrece por medio de su Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, que podamos vivir. Pero ese conocimiento no es un conocimiento superficial, es un conocimiento que se adquiere a través de una humillación y a través de un estudio constante de la palabra de Dios. Al final, mi hermano, el Señor ha determinado que todo sea por fe, a fin de que alcancemos a entender y a conocer por medio de la confianza en lo que Él ha revelado la grandeza del Dios vivo y verdadero. Y hay suficientes razones por las cuales creer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por las cuales creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, para no ser engañados por ladrones, dice la Escritura, que solo minan, que solo hurtan, matan y destruyen. Personas que solamente quieren desprestigiar la palabra de Dios. Personas que solamente quieren reducir a polvo el conocimiento verdadero de nuestro Dios a través de Jesucristo. Pero que dice la Escritura que son necesarios también para probar a los que verdaderamente son de Dios y a los que no. Termino con este pasaje en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros,
que introducirán encubiertamente, y esta palabra encubiertamente es sin que te des cuenta, de una manera sutil, herejías destructoras. Es decir, cosas que van en contra de Dios, que atentan contra el carácter, contra la naturaleza, contra la dignidad de Dios. Destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya está advertido en la palabra, mi hermano. La palabra de Dios, Jesucristo mismo a través del apóstol Pedro nos advierte que todas estas cosas han de ocurrir. Necesitas empaparte más de Dios. Necesitas conocer más a Dios para crecer en tu vida. Para tener una vida cristiana equilibrada, una vida cristiana madura. No seas arrastrado por doquier por todo viento de doctrina. Para que no seas engañado, para que no sigas disoluciones de hombres perversos. De hombres perversos que niegan al Señor Jesucristo. Es que no, en la Biblia ya no es de nuestro tiempo. Es que tú estás siendo muy legalista. Es que tú también debes buscar otras cosas. Mis hermanos, atraen destrucción para sí mismos, destrucción repentina. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos buscar más a Dios, mi hermano. Jesucristo es nuestro conocimiento de Dios. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Y el deseo del corazón de Dios es que tú y yo le conozcamos. Le conozcamos más y más y más y más cada día. ¿Qué tanto tú conoces al Señor? ¿Qué tanto el conocimiento de Dios ha crecido en tu vida? Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Padre bendito. Mi Señor Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú nos has revelado a tu esencia, tu carácter a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y es a través de Jesucristo que podemos conocer y entender y conocer que tú eres Dios. Lo que tú pides de nosotros, los pensamientos que tú tienes para con nosotros, los cuales son de bien y no de mal. Porque tú quieres que alcancemos un fin y una esperanza acorde a tu corazón, acorde a tu amor, a tu bondad. Desgraciadamente hay muchos que te niegan, desgraciadamente hay muchos que no te conocen, y desgraciadamente hay muchos dentro de congregaciones, dentro que quieren introducir a tu iglesia, Señor, herejías y cosas que no son de tu conocimiento, que no pertenecen a la vida y a la piedad que tú nos demandas, que tú nos has revelado. Pero nosotros queremos estar atentos a tu voz, Señor. Queremos esforzarnos por conocerte más. Ayúdanos, mi amado Padre, ayúdanos, mi amado Dios. Que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que tú has puesto en nosotros, nos ayude, produzca el hambre, la sed de ti. No quedarnos como estamos, no vivir religiosamente, vivir una vida de verdad, Señor. Te anhelamos, oh Dios, te necesitamos, mi amado Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo. Que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y que podamos ir a mayores niveles en el conocimiento de tu voluntad, mi amado Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por amarnos tanto y por darnos tu palabra aún en medio de la adversidad. Te bendecimos, mi amado Jesús. Y te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahí en su casa es digno de recibir toda gloria, todo honor, de los aplausos. Es digno de recibir tu vida. Pues gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Los invitamos a que sigan transmitiendo, escuchando la transmisión los miércoles, los domingos, recibiendo la enseñanza, buscando su palabra, y no se conforme con esto. Vaya a la palabra de Dios, escúchela, léala, estúdiela,
apréndala, memorícela, pero sobre todo vívala, para que podamos experimentar cada vez más esa intimidad con Dios y ese conocimiento profundo de su voluntad. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Los invitamos a que se conecten a las 5 de la tarde, el festejo especial del Día del Niño, y podamos pasar nuevamente un tiempo de gozo, de alegría, en unanimidad, exaltando al Señor y aprendiendo de Él. Que Dios lo bendiga.